Muy buenos días, mis queridos chavalitos. Es un gusto volver a encontrarlos a través de este medio y poder mantener de alguna forma el contacto en estos tiempos tan difíciles. Esperamos que cuando podamos volver a las aulas y volver a reencontrarnos, volver a repasar también estos contenidos, pero de minuto es nuestra forma de mantenernos en contacto. Espero que la clase anterior, el análisis del cuento que hicimos sobre la tía Chila, haya sido de vuestro agrado y haya podido desarrollarlo de forma correcta. De minuto los trabajos que me han llegado a través del correo son muy gratificantes y les felicito por ello. También haré una cápsula pequeña sobre las respuestas como una manera de retroalimentación de ese trabajo que realizamos la clase anterior. Hoy vamos a trabajar también con narrativa, esta vez no analizando ni el cuento ni los personajes, pero sí analizando algo que usted ya conoce, que es el narrador. Esto ya lo ha visto usted en algunos cursos anteriores, por lo tanto no es una materia distinta. Por lo tanto, vamos a repasarlo para que usted lo recuerde. El objetivo de nuestra clase entonces va a ser analizar y comprender una obra literaria considerando la perspectiva del narrador y de los personajes. Vamos a partir con la definición de narrador. El narrador es esa voz ficticia que me cuenta la historia. Gracias a este narrador, yo conozco a los personajes, el espacio, el conflicto. Alguien me lo tiene que contar, ¿no? Entonces, esa es lo valioso del narrador. Este también puede participar en la obra o no participar en la obra. Por lo tanto, podemos determinar si está dentro o fuera de la obra. Aquí, en este pequeño esquema que les he presentado, aparece el narrador homodiegético y heterodiegético. Homo igual diégesis, que narra su propia historia. En cambio, hetero significa distinto, una historia distinta. Entonces tenemos aquí que el narrador se divide en quien cuenta su propia historia, la misma, la del propio de él, y el heterodiegético que cuenta la historia de uno distinto. El homodiegético será el narrador, como dice aquí, que se encuentra dentro de la obra, es parte de la narración. En cambio, el heterodiegético es un narrador que se encuentra fuera de la obra. A las profesoras de lenguaje parece que nos gustan mucho los nombres raros, la nomenclatura compleja. Pero solamente me interesa en esta parte, bueno, el conocimiento no ocupa espacio, así que si queréis atesorar esta nomenclatura, estos términos técnicos, bienvenidos sean y lo valoro. Pero me interesa que entendáis de que el narrador se divide en algunos que están afuera y unos que están dentro de la obra. Sigamos. El narrador homodiegético, como dijimos, es el narrador que está dentro de la obra y puede ser protagonista o testigo de la acción. Vamos a ver el protagonista. Aquí en este gráfico que les muestro, este redondito es la historia. Y este que está grande, aquí grande, es el protagonista, porque está contando su propia historia. Veamos un ejemplo. Me levanté y quise salir a comprar, pero me di cuenta que no tenía mi tapabocas y tampoco tenía el salvoconducto. Así que tomé el libro de lenguaje y comencé a leer. Esto es algo que tiene que haberles pasado con mucha frecuencia, ¿no? Que quisieron salir, pero que no contaban con los permisos y se tuvieron que entrar. Es algo que nos pasa a todos. Luego tenemos esta figura de persona, pero pequeñita. Fíjense que está dentro del círculo, que es la historia, es decir, está dentro del libro también de la narración, pero no cuenta su propia historia, cuenta la historia de alguien más. Veamos el ejemplo. Se levantó temprano y quiso salir, pero le recordé, es decir, yo también estoy en la obra, que no tenía limpio su tapaboca y más aún, no sacó su salvoconducto. Así que le recordé que tenía que leer el libro y a regañadientes comenzó su lectura. Es decir, estoy dentro de la obra, participo pero no estoy contando mi historia, algo que a mí me suceda, sino algo que le sucede a un otro. Eso se llama un narrador testigo. Es un testigo, es como cuando uno va a declarar a tribunales, ¿no? Uno no es el protagonista, pero uno vio lo que sucedió y relata lo que sucedió. Seguimos entonces. Aquí tenemos un ejemplo. El narrador protagonista. ¿Ven a esta niña mirando por la ventana? El narrador protagonista.
Ella está contando su propia historia. Yo quería salir, yo no tenía el tapabocas, yo no pude hacerlo y tuve que leer. En cambio, la cara aquí de la madre enojada dice que esto es un narrador testigo. Estaba dentro de la obra, es parte del relato, pero no cuenta su historia, cuenta la historia de otro. Entonces aquí cuando la madre dice, se levantó, quiso salir, entonces ella está contando no la historia de ella, la historia seguramente de su hijo, ¿cierto? Nos estamos poniendo en ese caso hipotético. Seguimos. Aquí vienen otro nombre raro. Este es el segundo narrador, el heterodiegético. Es aquel que no está dentro de la obra, está afuera, no participa de la narración. Y aquí les voy a explicar un poco lo que significan estos ojitos. Estos ojitos son el ángulo de acción o de visión que tienen estos narradores. Como ven, este que dice narrador omnisciente ve toda la historia está dentro, ¿ven? Este círculo eh, es la historia. Y el narrador omnisciente conoce toda la historia, toda. Tiene conocimiento total del mundo narrado. Sabe lo que piensan, lo que sienten los personajes. Conoce el pasado, el presente y el futuro de los hechos. Por ejemplo, si yo dijera, ese día él no sabía que más tarde se encontraría con su mejor amiga. Es decir, el narrador sabe incluso que más tarde esa persona se va a encontrar con su mejor amiga. ¿Se dan cuenta cómo el narrador conoce lo que piensa, lo que sienten los personajes e incluso anticipa un hecho que el personaje no sabe, pero el narrador sí? Entonces este ojito que está aquí, que representa al narrador omnisciente, y este círculo amarillo representa que lo sabe todo. En cambio, el narrador de conocimiento relativo, como se dan cuenta ustedes con este triangulito que puse aquí yo, como un foco quise poner, como que conoce algo de la historia, pero no lo conoce todo. Se dan cuenta que no abarca toda la historia, no se relaciona con toda la historia. Dice que tiene un conocimiento limitado del mundo narrado. Por ejemplo, no tiene acceso a la interioridad de los personajes y desconoce algunos de los hechos. Es decir, es como una cámara de cine. Esta analogía me gusta utilizarla porque una cámara de cine sigue las acciones de cada uno de los personajes, pero no sabe lo que piensa en una cámara de cine. No sabe si él estaba contento, si estaba triste, si estaba enojado, si pensaba irse ese día de viaje. Un narrador omnisciente lo sabe, pero el de conocimiento relativo solamente dirá, él se sentó, comió, salió y llegó a su casa, pero no dice lo que piensan los personajes. Los sigue como una cámara de cine. Como se dan cuenta, estos son otra forma entonces de ver. Vamos a saltar a esta, la anterior estaba de más. Dice, aquí hay una niña hablando con su madre, ¿no? Y dice, ella finalmente habló con su madre. Se sentía angustiada por el encierro y por la imposibilidad de ver a sus amigos. Su madre comprendió que ella algo quería decirle, así que se sentó junto a su hija, esperando que ella dijera qué pasaba. ¿Se dan cuenta entonces que aquí el narrador sabe todo lo que piensan los personajes? Sabe lo que ella quería, sabe que se sentía angustiada, que quería hablar con sus amigos y no podía, sabe que la mamá intuía que quería hablar con ella y por ello se sentó a su lado. El narrador conoce todo lo que piensan los personajes. Ese es nuestro narrador omnisciente. En cambio, en la siguiente imagen, él se sentó y tomó el libro y se dispuso a leer. Continuó leyendo durante toda la tarde. Luego se frotó los ojos y comió una fruta. Dejó el libro sobre la mesa y miró por la ventana. Este narrador me cuenta, no está dentro de la obra, al igual que el anterior, está fuera, pero no me cuenta lo que piensan los personajes. Este es el narrador de conocimiento relativo, que como ya les he explicado, es como una cámara de cine que va grabando. Ahora, todo esto que hemos visto está aquí en este cuadro de síntesis. Hemos visto que hemos dicho que el narrador es esa voz que me cuenta la historia, que me cuenta cómo son los personajes, cuál es el conflicto, de qué trata la obra. Y ese narrador puede ser homodiegético, homo, que cuenta su propia historia, la de sí mismo, o heterodiegético, que cuenta la historia de otro, que está fuera del relato. En el homodiegético sabemos que puede ser un narrador protagonista
o testigo. Y en el heterodiegético sabemos que puede ser omnisciente o de conocimiento relativo. Teniendo ya claridad de cuáles son estos tipos de narrador, sabremos todo. Sabemos que el protagonista es el que cuenta su propia historia. El testigo cuenta lo que vio, pero cuenta la historia de otro, no de sí mismo. Recordemos que esos dos se encuentran dentro de la obra. Ahora, los heterodiegéticos, el omnisciente, que están fuera de la obra, está el omnisciente, que lo sabe todo, 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 todo. Y luego está el de conocimiento relativo, que solamente conoce algunas cosas, no todo. Ahora que ya tenemos claro cuáles son los contenidos que hemos visto los narradores y los hemos repasado, les propongo la actividad que es leer este microcuento Asalto al Lomitón que aparece en vuestro libro en la página 33 y responder a continuación algunas preguntas. No les puse todas, puse las que yo consideré más relevantes para hacerlo más pequeño, más sucinto, más breve. Asalto al Lomitón. ¿Será necesario que lo lea? Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecillo sucio y harapiento al local. Nervioso, sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió el dinero, solo le gritó tembloroso: «¡Deme un churrasco con papas fritas, ahora!». Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes, dio gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. Nadie llamó a carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. Este es un microcuento muy bien elaborado, muy brillante, que está hecho por Cristina Pino, de 16 años y en Puente Alto, y que está recogido en la recopilación de Santiago en 100 palabras. Copia las preguntas en tu cuaderno y respóndelas. ¿Cuál es el narrador presente en este texto? ¿Por qué crees tú que este autor eligió ese tipo de narrador? ¿Qué efecto produce en los lectores? Ya, tienes que copiar estas preguntas entonces en tu cuaderno y responderlas. Y quiero también que me acompañes a reflexionar sobre tu aprendizaje. ¿Qué aprendiste sobre el narrador y sobre el conflicto? ¿Pudiste corregir algunas de tus ideas previas? ¿Cuáles? Porque a lo mejor algo recordabas sobre los narradores y ahora te quedaba más claro. Es así, ¿no? Recuerda enviarme tu trabajo y puedes hacerlo sacando una foto de tu trabajo y enviármela por WhatsApp. Ahí está mi número de teléfono. O enviarme un correo electrónico, como ya sabes que tienes mi dirección. Cuídense mucho, queridos chavalitos. Quédense en sus casas. Nos veremos en algún momento y recuperaremos todo lo que se deba recuperar. Así que por el momento lo importante es cuidar vuestra salud y la de vuestras familias. Eso es todo. Un besito, que estéis bien. Estoy atenta para cualquier consulta que queráis hacerme. Adiós.